Buenas noches. Reciban el saludo del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico queríamos compartir con ustedes. Entendemos que muchos de ustedes trabajan en lo que es el apoyo a gobiernos locales, ¿no? Y ese interés de ese plan, que estos procesos de planeamiento no sean solamente un trámite administrativo, burocrático, sino que la naturaleza de los planes o del planeamiento, del desarrollo, sea un proceso compartido, participativo, en la que todos podamos tener algo que aportar o decir. Lo que está de por medio cuando hablamos del planeamiento del desarrollo es el desarrollo de nuestro país, de nuestra región, de nuestra provincia, distrito, comunidad en general. Es en esa línea que decía, de interés del CEPLAN, de poder compartir todos estos avances en el planeamiento y también agradecer el apoyo para este esfuerzo por parte del PAC, del BETAS, el Programa de Adaptación al Cambio Climático, para poder, digamos, realizar esta conferencia. Entonces vamos a hablar, como lo señala ahí, del planeamiento estratégico y el Sistema Nacional de Planeamiento. Los temas que vamos a abordar son el planeamiento estratégico, qué estamos entendiendo por planeamiento, por qué planificar, el sistema de planeamiento en el país, cómo es que está ordenado, cómo es que está estructurado este sistema de planeamiento, el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional al año 2021, más conocido como Plan Bicentenario, en el entendido que en el año 2021 cumplimos los 200 años de nuestra, digamos, independencia, ¿no?, política, y empezamos como país, como Perú. El cuarto punto es, vamos a un poco hablar de la metodología, ¿no?, y finalmente de lo que estamos llamando el planeamiento estratégico territorial, es decir, el planeamiento a nivel de regiones, provincias, distritos. Respecto del planeamiento estratégico, lo primero, cuando vamos a hablar de un tema, es definir ese tema, qué entendemos por ese tema. Anteriormente en el país había lo que era la planificación, ¿no? Y ahora hablamos del planeamiento estratégico. Cuando hablamos de planificación, hablamos de todos los aspectos del quehacer de las personas. Cuando hablamos de planeamiento estratégico, ¿no?, hablamos de aquellos elementos, de aquellos factores estratégicos, aquellos factores más importantes del quehacer de las personas. Bien, y también hablamos de un tema de causalidad, que debemos atacar, el síntoma o el mal. Bien, ¿qué debemos atacar? Los signos externos o las raíces, las causas de esos problemas. Muchas veces vemos entremezclados tanto los síntomas, ¿no?, por decir la pobreza, perdón, tanto los hechos externos como la pobreza, pero no atacamos las raíces de esa pobreza, ¿no? Atacamos la enfermedad, por decir, las enfermedades gastrointestinales de los chicos, dándoles los jarabes, medicamentos, antibióticos, pero no atacamos las causas de esas enfermedades. Y así en general. Decía, una cosa es planeamiento, planificación, y otra cosa es hablar de planeamiento estratégico. En esta línea, ahí ustedes pueden apreciar lo que es la concepción, el concepto de planeamiento estratégico. Lo entendemos como un proceso, no como que hacemos un plan, listo, aprobado el plan, y a ejecutarlo. Es un proceso, se formula así inicialmente para ordenarlo, pero en el transcurso, conforme vamos avanzando, esos planes deben irse ajustando, mejorando, ¿no? Porque vamos avanzando. La situación de aquí a un año, si hacemos un plan de aquí a 5 años, la situación de aquí a un año no será la misma de ahora. Y dentro de 2 años no será la misma de ahora. Y esos planes que se formularon ahora tienen que irse actualizando. Bien, entonces hablamos de un proceso y en el que también es sistémico, en la medida en que, por decir, el tema de la pobreza no es un tema solamente de ingresos económicos, por ejemplo, o el tema de las enfermedades gastrointestinales no solamente es un tema de salud. ¿A qué se debe esa enfermedad, digamos, que los chicos tengan problemas estomacales?
¿Es un tema solamente de salud? Puede ser un tema de disponibilidad de agua, de saneamiento, de higiene, ¿no? De costumbres. ¿A qué se puede deber? ¿Esa agua es realmente potable? Decía que es un proceso sistémico en el que debemos tomar en cuenta todos aquellos aspectos que tienen que ver con un problema, ¿no? Estamos acostumbrados que en nuestro país, por decir en la región, por un lado está transporte, vivienda, educación, salud, y cada uno trabaja por su lado. Bien, no trabajamos de manera sistémica, no trabajamos de manera articulada. El problema de las enfermedades de los niños incide o no va a incidir en el rendimiento escolar de ese niño, ¿no? Entonces, incide o no incide en otros aspectos, por decir, los ingresos de la familia. Aquello que se gaste para medicamentos dejará de gastarse en alimentos, ¿no? Entonces, ¿cómo estará la alimentación? Porque, como dice, del mismo cuero salen las correas, del mismo presupuesto hay que cubrir todos los gastos. Cuando se haga la intervención, por decir, una carretera, ¿dónde es más importante construir la carretera? Donde hay, digamos, prioridades de ciertas autoridades, o donde se requiere para el movimiento económico, para el traslado de las personas. ¿Qué pasa con las comunidades alejadas, donde tienen que caminar 1 o 2 horas porque no hay una carretera? Y los niños todos los días en ese trajín llegan en las mismas condiciones de aquellos que viven así a 3, 5 cuadras del colegio, ¿no? Entonces, cuando hablamos del planeamiento, tenemos que partir de eso. 1, que es un proceso. 2, que es sistémico, de partida. Es decir, cualquier tema que veamos, tenemos que reconocer que implica la intervención de varios actores a la vez. Bien. Lo otro es que es construido sobre el análisis continuo de la situación actual. Es un análisis continuo, ¿no? ¿Por qué? Porque la realidad es cambiante. No podemos hacer un diagnóstico hoy día y esperar que ese diagnóstico dentro de 6 meses, 1 año, sea el mismo. La realidad es cambiante y por lo tanto el planeamiento tiene que estar ahí de la mano y actualizando el conocimiento de esa realidad. Y del pensamiento orientado al futuro. Cuando planificamos, no planificamos pensando en el hoy día, cómo voy a estar mañana, sino en el hoy día, cómo quiero estar dentro de un tiempo, en el futuro, dentro de 10, dentro de 15 años, cuando hablamos del desarrollo, ¿no? Y de aquí a 10 a 15 años la situación será distinta. El futuro no dependerá solamente de lo que yo haga, porque hay una serie de aspectos, una serie de factores que van a irse también, digamos, produciéndose en el tiempo, algunos conocidos, algunos que ya más o menos vemos por dónde van, y otros que no sabemos cómo van a cambiar. Bien, entonces decimos, cuando planificamos, por naturaleza, no hablemos del sistema de planeamiento, ni del CEPLAN, ni del plan, cuando hacemos nuestros planes, cuando planificamos nuestro futuro, ¿no? Lo primero que hacemos es pensar en ese futuro al que queremos llegar. Y luego nos ponemos a pensar, bueno, ¿y qué tengo que hacer para llegar a lograr eso que quiero? ¿No? Bien, entonces seguimos en esta lógica. Este planeamiento, ese análisis de la situación actual, ese reconocimiento de que es un proceso sistémico en el que intervienen varios elementos, varios factores que si no se articulan, podemos lograr cualquier cosa, pero no aquello que queremos. Bien. Este proceso genera información para la toma de decisiones. En la medida que yo tenga bien claro a dónde quiero llegar, ¿no? Tenga bien claro cuál es mi situación y qué factores, actores o elementos tienen que ver con que yo llegue aquí, es que en base a eso yo voy a tomar decisiones de qué es lo que voy a hacer para llegar aquí, ¿no? Porque como digo, no todo depende de lo que yo me proponga, yo quiera o yo haga. Hay una serie de factores que van a contribuir para bien o para mal para que yo logre eso, ¿no? Que algunos serán a favor, otros en contra. Los que serán a favor, ok, aprovecharlos. Los que serán en contra, ¿no? ¿Cómo lo enfrento? Porque lo que yo quiero es avanzar y lograr aquello que quiero. Se genera información para la toma de decisiones con el fin de lograr esos objetivos estratégicos establecidos, para lograr eso que yo quiero. Bien,
Entonces, cuando hablamos de planeamiento estratégico, lo que estamos entendiendo es esto, así, ponerlo en blanco y negro y no cada quien dar una versión de lo que entendería o de lo que entiende por planeamiento estratégico. Bien. En esta lógica, como se dice, ¿por qué planificar? Esto que ven ahí es la pirámide poblacional, ¿no? Se dice que actualmente tenemos un bono demográfico, que buena parte, la mayor parte de la población es población en edad de trabajar, lo cual nos permite contar con mano de obra para cualquier proyecto como país que queramos realizar. Vamos a tener mano de obra. Eso es envidiable para muchos países, esa situación, ¿no? Porque si queremos realizar cualquier actividad, vamos a tener trabajadores. Pero eso que es una oportunidad también se puede convertir en un riesgo. ¿Qué pasa si la situación de los jóvenes no mejora? ¿Qué pasa si teniendo toda esa capital humano, no hacemos nada por capacitarlo? Y como no está capacitado, irá al mercado a ofrecer sus servicios como no calificado, como obrero, como peón, y sus ingresos no serán los mejores que digamos. Y si necesitamos técnicos especialistas, ¿no?, o profesionales, y aquí no los hay, los vamos a tener que traer de otro sitio para poder sacar adelante nuestros proyectos. Y esta oportunidad que teníamos de tener una gran cantidad de población, ¿no?, para trabajar, que no encuentra empleo, y si lo encuentra, resulta que es con ingresos muy bajos, esa oportunidad se convierte en una amenaza. No solamente en términos de empleo, de economía, sino de una amenaza social, porque toda esta masa de población no estaría conforme con el sistema, no estaría conforme con las autoridades, ¿no? Y fácilmente empiezan los movimientos políticos de, digamos, de buscar cambio del sistema, y los cambios del sistema no son pacíficos. Bien, entonces estas oportunidades también se pueden convertir en amenazas, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Nos cruzamos de brazos y a ver qué pasa? O si como país, como región, como provincia, como distrito, queremos lograr algo mejor. Y si queremos lograr algo mejor, tenemos que plantearnos objetivos que involucren el mejoramiento de las condiciones de esta población. Por eso es necesario planificar. Tenemos la economía del país, y cuando analizamos la economía del país en los últimos 60 años, ¿no?, esa barra azul medio violeta que vemos abajo es la barra de servicios, es la barra donde está la población que menos gana en términos de remuneraciones. Es la que mayoritaria en el país. Esa barra que está en verde, ¿no?, es, digamos, la población que trabaja en el sector industrial, ¿no? ¿Cuántos trabajan en el sector industrial? Esa pequeña proporción. Y si hablamos, digamos, hablando solamente de ingresos, volumen de gentes y nivel de ingresos. Bien, y a lo largo de 60 años, mire cómo ha ido la situación. ¿Hemos cambiado? No. Hemos tenido un periodo de crecimiento económico, pero la estructura se mantiene lo mismo. Como dice un dicho, si sigues haciendo lo mismo, no esperes que el resultado sea otro, ¿no? Si seguimos haciendo lo mismo, vamos a tener como resultado lo mismo, ¿no? Si queremos el desarrollo, pero seguir haciendo lo mismo, ¿no? Ahí tenemos algo así como ¿por qué? ¿Qué es lo que caracteriza nuestra economía? Bien, en investigación y desarrollo, mejoramiento tecnológico, los niveles de inversión son bajísimos, casi nulos en el país. En otros países son del 10, 15%. Esos países que se propusieron crecer. En términos de formalización, ¿no?, el 75% de las empresas son informales en el país. La mano de obra, cerca de entre el 80 y 85% de la mano de obra es informal en el país. Bien, y si hablamos de pleno empleo, en el Perú actualmente, en términos reales, ¿no?, hay casi pleno empleo, todo el mundo tiene trabajo, pero ¿qué clase de trabajo? Si hablamos, las estadísticas oficiales nos dicen que hay un 20%, 30% de población desempleada, ¿no? Y como le decía ayer en un taller, ok,
La población empleada formalmente es una, la población empleada informalmente es otra. En el Perú, dado el crecimiento económico que ha tenido, casi toda la población tiene trabajo. ¿Pero qué tipo de trabajo? ¿No? Ambulantes, comerciantes, gente que trabaja un día y si no tiene las condiciones, el día siguiente no trabaja. Eso es lo que estamos teniendo. Eso es lo que caracteriza nuestra economía. ¿Y por qué esa informalidad? Por un lado, sí, el sistema, y por otro lado, yo como me formalizo, hago mi empresa, si los obreros que voy a tener no están capacitados, no están calificados, ¿no? Y por otro lado, tenemos un sistema todavía administrativo que no responde a la realidad y que tenemos que reformar y que tenemos que adecuar a la realidad para poder, digamos, ordenarnos como país, ¿no? Cuando hablamos de por dónde han avanzado los países desarrollados y qué es lo que se viene a futuro. A futuro, cuando hablamos de producción, cuando hablamos de tecnología, cuando hablamos de desarrollo, se tendría que abordar la biotecnología, la nanotecnología, ¿no? Se tendría que abordar los nuevos materiales, esos materiales así que, por decir, un televisor pueda enrollarse y llevarse tranquilamente de un sitio a otro. O los celulares, igual, enrollarlos y ponerlos como pulsera. Bien, la generación de energía alternativa. O sea, hay una serie de temas que vienen desarrollando, que se vienen implementando en aquellos países que se han propuesto lograr el desarrollo, que tendríamos que abordar, pero que sobre lo cual estamos haciendo muy poco. Bien, y cuando hablamos de, digamos, sí, tenemos que mejorar nuestro nivel tecnológico. Y cuando uno habla de tecnología y se imagina al toque le viene, ¿no?, laboratorios, fábricas, así automatizadas con robot y todo eso. Tenemos que mejorar nuestro nivel tecnológico para poder vender en el mercado, ¿no?, productos inocuos. ¿Qué quiere decir eso? En el mercado vender las verduras, las cebollas, ¿no?, ya lavadas. Por ejemplo, muchos de nuestros campesinos son campesinos, no son agricultores. ¿Por qué? Porque para producir, por ejemplo, los productos, como dice, orgánicos de exportación, ¿no? Sí, son orgánicos por el tratamiento y todo lo demás, pero ¿qué pide el mercado? Cuando uno cosecha, como dice, cosecha de primera, de segunda, de tercera, ¿no? Y si hablamos de las papas, ¿cómo le llaman? Estas papitas orgánicas, esas papitas nativas, orgánicas, chiquitas, en el mercado te dicen, sí, pero las quiero cada papa de este tamaño, algo así como que de 3 centímetros con 5, de 3.5 centímetros, cada papa con un peso de, algo así como de 20, 25, 30 gramos, o sea, las papitas así toditas, iguales. Y no que me mandes papitas así, y más chiquitas, y más medianas, y más grandes. ¿No? Eso que pide el mercado, algo así como que, bueno, ya un campesino agarra, siembra a su chacra, su parcela, saca su cosecha, saca, por decir, de todo lo que maneja, saca unas 3 hectáreas, ¿cuánto de unas 3 toneladas, cuánto de esas 3 toneladas cumple con ese requisito? Las 3 toneladas, 2 toneladas, 1 tonelada, 500 kilos, ¿no? Eso es el manejo tecnológico de la producción. Bien. ¿Y eso se puede lograr? Sí, se puede lograr, con un manejo así, campaña tras campaña, ir seleccionando como semillas aquellas papas porque los hijos se parecerán a los padres, ¿no? Y ese es el manejo genético de los cultivos, de los productos. Eso, por ejemplo, cuando hablamos de tecnología, de mejoramiento tecnológico, estamos hablando de eso. Estamos hablando de nuestros campesinos hacerlos agricultores. Bien. Cuando hablamos también de, decía, ¿no?, tecnológico, ok, en el mercado. ¿Por qué? Porque cuando ya en la familia llevan las verduras, ¿no?, a la casa, resulta que ya estas verduras vienen todavía contaminadas. Y pueden tener toda la facilidad y todo lo demás, pero si no la lavan bien, finalmente esas se van al estómago y siguen los problemas, ¿no? Y esto implica también que para esto hay una serie de roles que se tienen que cumplir. Por ejemplo,
Ok, en el mercado, ¿hay agua, no hay agua? ¿Hay desagüe, no hay desagüe? ¿Hay saneamiento, no hay saneamiento? Bien, pero no, por un lado está el Ministerio de Agricultura con todo esto, y por otro lado está el Ministerio de Vivienda y Saneamiento, ¿no?, con sus proyectos por otro lado. Y el tema del agua y el desagüe en el mercado no es un tema prioritario, por ejemplo, ¿no? Entonces, cuando hablamos de, miren, países desarrollados, ¿en qué nivel están y qué implica para nosotros la tecnología? La tecnología parte desde el nivel más bajo hasta ya los otros niveles que son, digamos, más, si se quiere, más comerciales, más internacionales. Por otro lado, digamos, por esto es que tenemos que hablar de planificación. Y si queremos hablar de planificación del desarrollo, tenemos que ver qué tenemos que hacer para lograr ese desarrollo. Y en otras experiencias, en otros países, cómo están haciendo, cómo han hecho, cómo han logrado, cómo llegaron, ¿no?, para nosotros también ver cuánto de eso podemos aplicarlo. Bien, entonces sí, es necesario planificar. Y cuando hablamos de planificar, de hacer este planeamiento estratégico, decíamos esa concepción. Es un proceso sistémico en la que si no se ponen de acuerdo vivienda, por si el Ministerio de Viviendas, ¿no?, construcción y saneamiento, con el sistema de transportes, con la municipalidad, ¿no?, los problemas, así, todos estos que no tienen nada que ver aparentemente con la salud, los problemas de enfermedades gastrointestinales de los niños seguirán siendo igual, ¿no? Y por lo tanto, esos niños no tendrán las condiciones como para poder avanzar en su desarrollo intelectual. Y seguiremos ocupando los últimos lugares en los rankings mundiales de educación, ¿no? ¿Por qué? Pero si en la educación estamos invirtiendo en la educación, vamos a meter el 6% del presupuesto en la educación. Pero eso sí, en salud vamos a tener que bajar, ¿no? En vivienda, saneamiento vamos a tener que bajar el presupuesto, porque del presupuesto, si le quiero dar más acá, voy a tener que quitarle aquí, ¿no? ¿Cómo hago ese reacomodo? Y si tenemos esta mentalidad que son sectores separados, ¿a dónde llegamos? El sistema de planeamiento. Un poco hablar de lo que es el planeamiento en el país. El planeamiento en el país en el año 62, porque antes del 62 no hubo planificación, se creó el Instituto Nacional de Planificación. Bien, hubo circunstancias que de alguna manera, digamos, contribuyeron a la necesidad de crear ese Instituto Nacional de Planificación, no necesariamente por iniciativa del gobierno peruano, no necesariamente por una demanda del crecimiento económico que tenía el país, sino por otras circunstancias, ¿no?, que se crea el INP, el Instituto Nacional de Planificación, y que tiene funciones hasta el año 1992. Finalmente se comprobó una cosa, que los planes casi no servían para nada. ¿Por qué? Porque por un lado estaba el plan y por otro lado está el presupuesto. Qué novedad, ¿no? Hasta ahorita tenemos eso, ¿no? Y por otro lado, que cuando se planeaba, se aprobaban los planes, luego de así interesantes ejercicios académicos, participativos, democráticos y todo lo demás, aprobado el plan, nadie lo cumplía. ¿Y por qué? Porque nadie lo evaluaba, si lo que estaba en el plan se cumplía o no. Los dos graves problemas de la planificación durante todo ese tiempo fue, uno, que el plan no iba de la mano con el presupuesto, ¿no? Y lo otro es que el plan nadie lo evaluaba. Y finalmente todos los candidatos, uno tras otro, a la presidencia, a los gobiernos regionales, a las municipalidades, etcétera, finalmente sí, lo primero, nuestro plan de gobierno. Bueno, juramento, recibo mis credenciales, plan de gobierno, ¿cuál plan de gobierno? Yo tengo problemas más importantes que resolver ahorita. Y el plan, ajá, sí, guárdenlo por ahí, por favor, ¿no? Porque nadie ha pedido, digamos, evaluar esos planes. Bueno, no servía de mucho la planificación. En el año 92, la crisis económica, se resuelve disolver, cerrar. Bueno, disolver es una palabra conocida de aquellos tiempos, ¿no? Cerrar el INP, el Instituto Nacional de Planificación, y nos quedamos sin planificación, ¿no? En los años 97, 98, el Perú empezó a crecer, ¿no?, a tomar esa senda del crecimiento, mientras los últimos 20 años la economía del Perú había estado, crecíamos un año 2%, al año siguiente caíamos 5%, crecíamos 3%, al año siguiente caíamos
¿no? Y así, tipo serrucho. Y a partir del año 97, más o menos, el Perú empieza a crecer. Y a crecer, y a crecer, y a crecer. Hasta el año 2009, 2010, 2011, que el Perú sigue creciendo. Pues ya estamos creciendo, tenemos plata, ¿qué hacemos? Y toda nuestra administración estaba organizada y nuestra mentalidad estaba, digamos, formateada para crisis, ¿no? Y toda la administración pública así, para administrar la crisis, administrar la pobreza, no para promover el desarrollo. Entonces, ok, 2005, 2006, 2007, nuevamente 2008, ¿no? No porque el Perú se lo proponga, sino que viene también la necesidad de de asumir la planificación del desarrollo del país como un requisito para firmar el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. ¿No? En el año 62, cuando se creó por primera vez la planificación, se institucionalizó, no porque el Perú lo quisiera, lo tuvo que hacer. El año 2008, después de estar creciendo, ¿no? Para firmar un tratado de libre comercio, tienes que crear tu centro de planeamiento. Ok, se crea el CEPLAN. Y también, tienes que cuidar tu medio ambiente. Mira todas las barbaridades que están haciendo por ahí. Ok, se crea el Ministerio del Ambiente. Ya los creaste, ahora sí vamos a firmar nuestro tratado de comercio para poder comprarte tus productos. Porque por la crisis de los años 70, 80, 90, no pago de la deuda, guerra interna y todo, después corrupción y todo lo demás, el Perú se volvió un paria internacional. ¿No? Ya, ahora sí, estás creciendo, estás mejorando, te estás poniendo de moda, bueno, tu tratado de libre comercio. ¿Qué más? La gastronomía. ¿Qué más? Vargas Llosa, ya un premio Nobel. ¿No? El Perú está de moda. Y como el Perú está de moda, bueno, entonces veamos, ¿no? Y ese pretexto de firmar ese tratado nos permitió, digamos, retomar la planificación del país. Pero sí, vamos a retomar la planificación, se creó el SINAPLAN, se creó el CEPLAN, y en esta creación del CEPLAN y SINAPLAN, un momentito, si vamos a planificar en serio. ¿No? ¿Y por qué no funcionó la planificación antes? Porque la planificación por un lado y el presupuesto por otro. Y porque los planes, ¿no? Finalmente nadie los cumple porque nadie los evalúa. Ok, vamos a armar un sistema, ¿no? De planes que priorice eso, la articulación con el presupuesto y la evaluación. Bien, y el que no cumpla con lo que está en el plan, veamos qué pasa con él. Porque para cumplir lo del plan se va a dar el presupuesto, ¿no? ¿Para qué se da el plan? ¿Para qué se da el presupuesto? ¿Para qué se da la plata? Para ejecutar obras, para una serie de cosas que se supone que son para el desarrollo de la comunidad. Se supone, y para eso se pide plata y para eso se da plata, pero finalmente esa plata que se pidió para una cosa termina ejecutándose en otra cosa, ¿no? Bueno, es un tema que vamos a retomar luego. Y así, en 2008 se crea el Sistema Nacional de Planeamiento y el CEPLAN como ente rector de ese sistema. Y forman parte de ese Sistema Nacional de Planeamiento, de ese SINAPLAN, el CEPLAN como cabeza, todos los órganos del gobierno nacional, es decir, los ministerios, ¿no? Y los demás poderes del Estado, poder judicial, el poder electoral, ¿no? El poder legislativo, por un lado. Por otro lado, los organismos constitucionalmente autónomos, la Contraloría, las universidades, ¿qué más? Bien, ¿quién más forma parte? Los gobiernos regionales y los gobiernos locales. Es decir, todas las entidades del Estado, bien, forman parte del Sistema Nacional de Planeamiento y también se considera al Acuerdo Nacional, ¿no? Que es esa instancia de coordinación de la sociedad peruana, en el que participan los partidos políticos, las iglesias, ¿no? Las agremiaciones también de gobiernos regionales, de gobiernos rurales, de gobiernos locales, los gremios empresariales, los gremios laborales, todos ellos participan del Acuerdo Nacional. Bien. Y hasta ahí, ¿cuál fue el encargo, el primer encargo que recibe el CEPLAN cuando es creado? A ver, primero, para planificar en el Perú, primero tenemos que tener un plan como país. ¿A dónde queremos llegar como país? ¿No? Y el primer encargo que recibe, y es el único plan que se le encarga al CEPLAN, es el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional,
es decir, nuestro plan como país, hacia dónde queremos llegar para nuestro desarrollo. Bien. Y ese plan estratégico de desarrollo nacional se llama el Plan Bicentenario, porque es el plan al 2021. Bien. Este plan es aprobado por acuerdo del Pleno del Acuerdo Nacional, es decir, todos los partidos políticos, los que estaban como los que no estaban en el gobierno, todos los gremios empresariales, los gremios de trabajadores, las iglesias, etc., 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 representantes de la sociedad peruana, por un lado, y por otro lado, el Pleno del Consejo de Ministros, que estaba en ese momento, el Poder Ejecutivo. Bien, y primer artículo del Decreto Supremo que aprueba el Plan Bicentenario: apruébese el plan. Segundo artículo: todas las entidades del Estado se alinean al plan. Es decir, todo mundo, ministerios, gobiernos regionales, locales, entidades, etcétera, todo el mundo se alinea a este plan nacional. Estos objetivos que tenemos que, como país, todo el mundo a contribuir al logro de esos objetivos. Y en ese proceso estamos, ¿no? Pero, ¿qué pasó? Eso fue en el año 2011, que se trabajó el 2010 con información del 2010, 2009. Al 2011, por ejemplo, ¿no?, el Perú solamente tenía un tratado de libre comercio, ese que se firmó con Estados Unidos y que fue, digamos, que hizo de partera cuando nació el Ministerio del Ambiente y cuando nació el CEPLAN, ¿no? Pero al 2011, 12, 13, 14, actualmente, ya no tenemos solamente un tratado de libre comercio, tenemos 19 tratados de libre comercio, ¿no? O sea, antes solamente teníamos un tratado con un comprador, un gran comprador, ¿no?, que ponía requisitos de calidad y una serie de cosas, y a ellos solamente podíamos venderlo, ¿no? Ahora no, ahora podemos venderle casi a todos los grandes países demandantes del mundo. Tenemos últimamente los tratados con China, con Canadá, con Japón, ¿no?, entre una serie de países con los cuales tenemos estos tratados, por un lado. Por otro lado, luego ha venido la modernización de la gestión pública, ¿no?, la reforma de la educación, la reforma de la política de seguridad nacional, de seguridad pública, ¿no?, la reforma de las Fuerzas Armadas, ya no Ministerio de Guerra, Ministerio de Aeronáutica, Ministerio de Marina, no, Ministerio de Defensa, punto, todo el mundo ahí, ¿no? O sea, la realidad va cambiando. Y ese plan bicentenario que se aprobó en el año 2011, también inmediatamente se aprobó su actualización, porque no podemos seguir ahora pensando que no hay una modernización de la gestión pública, una reforma del servicio civil, no hay no hay una serie de cosas, sí las hay. Y el año 2011 no era muy visible tampoco, por ejemplo, los temas ambientales, ¿no? No se hablaba mucho del cambio climático, ni se hablaba mucho, por ejemplo, de ahora de lo que hablamos del desarrollo sostenible, o del, ¿cómo le llaman?, el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales. Antes, cuando se hablaba de los recursos naturales, se decía la conservación, la preservación, de míralo y no lo toques. Y tocarlo ya es ir contra todo, contra toda ley natural. Ahora no, ahora hablamos del aprovechamiento sostenible porque hay un mayor conocimiento del tema ambiental. Hablamos del desarrollo sostenible porque sabemos que el tema ambiental no es un tema solamente del bosque, es un tema de los servicios, ¿no?, de los servicios públicos, del saneamiento, que si no abordamos en el tema de los servicios públicos, el tema de saneamiento, el tema del tratamiento de los residuos sólidos, ¿no?, las consecuencias las vamos a seguir pagando porque los ríos se van a seguir contaminando, porque el mar se va a seguir contaminando, porque todo se va a seguir perdiendo, ¿no? Y también hablamos de la economía sostenible, una economía que también preserve el medio ambiente, porque también, aunque no querramos, a nivel internacional cada vez, sí, nos pueden pagar más por nuestros productos, siempre y cuando cumpla con requisitos de que no tiene, digamos, elementos intoxicantes que les provoquen cáncer, por ejemplo. Y por eso nos piden cumplir ciertos requisitos y por eso los productos orgánicos tienen esa demanda.
¿no? El mundo está cambiando y por lo mismo tenemos que actualizar nuestros planes. Bien, entonces la actualización del plan se dispone para tomar en cuenta todo eso, pero también para implementar en el plan la política de inclusión social, por ejemplo, que en la versión inicial del plan no le daba mucho énfasis. También se plantea el tema de reducir las brechas. Ajá, estamos creciendo, sí, estamos creciendo, y por ahí nos damos cuenta después que sí, unos están ganando más, pero hay otros que están ganando lo mismo o menos. Cuando hablábamos de estas, el bono demográfico, estos jóvenes, tenemos gran cantidad de jóvenes y todos tienen empleo, sí. ¿El mínimo cuánto está? 750. ¿Y cuánto les están pagando a ellos? ¿No? Y una semana trabajan y la otra semana no, porque mi negocio es informal y yo lo puedo abrir y cerrar en cualquier momento y nadie me dice nada. ¿No? O sea, esas brechas. En promedio sí estamos creciendo, mejorando nuestros ingresos, pero hay unos que están ganando más y otros que están ganando menos. Un momentito, eso no lo podemos dejar así. También tenemos que abordarlo. También tiene que ser una preocupación, cuando hablamos de nuestro desarrollo, ese tema, ese aspecto. Bien, reducir brechas. Bien, de tal manera que todos nos sentamos así, relativamente iguales o con las mismas oportunidades. La versión del plan de desarrollo. Y este plan de desarrollo nos plantea una serie, la versión actualizada del plan al 2021, que nos plantea una serie de retos, tanto de integración internacional, ya no integrarnos, como decir, con los países de la comunidad andina, que ya estamos integrados, o con los países de la Alianza del Pacífico, de mayor crecimiento en América Latina, México, Colombia, Chile, Perú, sino con un club así a nivel global de países, sí, que apuestan por su desarrollo, pero su desarrollo con ciertas condiciones. Igualdad, con ciertas condiciones, cuidado con tu medio ambiente, ¿no? En todos los aspectos, con ciertas condiciones de un Estado moderno, ¿no? Equitativo, funcional, transparente, ¿no? De un Estado que planifica su desarrollo y efectivamente se compra el pleito y articula su plan con su presupuesto para lograr su desarrollo. Entre otras cosas, eso es que Perú pretenda participar de este club de la OCDE, ¿no? De la Organización de Cooperación para el Desarrollo Económico, en la que, te apuntas con todos esos requisitos, entonces formas parte del club y vamos a ver cómo nos apoyamos entre todos. No es que te vamos a ayudar, no es que te vamos a dar, entre todos cómo nos ayudamos. Porque el Perú, por ejemplo, con la política de esta de inclusión social, ¿no? Es una política de ejemplo para muchos países del mundo. Bien, como el Perú también tiene mucho que enseñar y mucho que dar a otros países. No solamente se trata de recibir o de pedir. No, queremos formar parte de este club para ser un miembro más que cumpla con esos requisitos y que pueda así ayudarse entre todos. Y otras metas. El plan considera, ¿no? Cuando decimos el plan de desarrollo nacional, es un plan de desarrollo, pero ¿qué entendemos por desarrollo? Por desarrollo entendemos el desarrollo de las personas. Cuando hablamos del plan de desarrollo del país, hablamos del desarrollo de los peruanos. O el plan de desarrollo de la región Cusco, no estamos hablando. ¿Qué es la región? Un mapa, ¿no? ¿Qué es la región? Un territorio que todos sabemos más o menos cómo está conformado. Y cuando hablamos del desarrollo, ¿vamos a desarrollar los cerros? ¿Vamos a desarrollar las carreteras? ¿Qué es lo que vamos a desarrollar si no son a las personas? Lo que se busca es el desarrollo de las personas, que todos y cada uno de las personas pueda desarrollar todas sus capacidades de conocimiento, de trabajo, de integración. Bien, asegurarle eso a todos y cada uno de los ciudadanos de nuestro país. Que es difícil, sí, el reto es bastante difícil, pero eso es lo que entendemos por desarrollo. Menos de eso no es desarrollo. Y cuando hablamos del desarrollo, ese desarrollo comprende 6 aspectos. Primero, el cumplimiento pleno de sus derechos.
que no se restrinjan y no sean excluidos por nada. Segundo, ¿no? La atención de todos los servicios básicos que requiera, pero no solamente la atención de los servicios, sino servicios de calidad, servicio de educación, servicio de salud, servicio de saneamiento, servicio de todo aquello que necesite para poder vivir tranquilo. Tercero, el Estado, ¿no? Que el Estado está al servicio de las personas, no la burocracia que siga funcionando y haciendo sus informes mientras la población sigue en problemas, sino que el Estado está hecho para ayudar a resolver los problemas de las personas. Cuarto, la economía, que todas las personas puedan tener derecho a desarrollar sus capacidades económicas. Y para eso, si requiere capacitación, si requiere una serie de elementos, se le tiene que dar todas las facilidades para que pueda lograrlo. Quinto, la integración, que una persona no vive sola, aislada, sino que se integra con otros grupos, no solamente donde vive, sino en otros sitios. La integración territorial, ¿no? Que la persona tiene derecho a poder articularse en las mejores condiciones con otras poblaciones. Bien, y sexto, el tema ambiental, el necesario énfasis en el tema ambiental como un tema especializado, como decía, del aprovechamiento, disconforme con el sistema, porque va a seguir en la misma situación. Bien, entonces, cuando hablamos del crecimiento de la economía, sí, apostamos por ese crecimiento, tenemos una serie de factores y oportunidades que podemos aprovechar para incrementar esas tasas de crecimiento y veamos cómo lo podemos hacer. 5. La integración del territorio. Este eje hace el mayor énfasis en lo que es el Perú menos Lima y Callao. Bien, entonces si queremos saber cómo va el Perú menos Lima y Callao, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos como indicador? El indicador es el valor agregado, o sea, ¿no? La creación de riqueza en el Perú menos Lima y Callao. Porque sabemos que en Lima se concentra la mayor cantidad de actividad económica, industrial, e incluso las grandes empresas que trabajan en las regiones tienen su sede en Lima, y Lima es la que no. No vamos a medir a Lima, vamos a medir la mejora del resto del país. Bien, eso va a ser nuestro indicador. Y el propósito es que luego de un proceso, miren, de caída de lo que es el crecimiento del interior del país, retomar ese crecimiento respecto de Lima. Bien, y esto no es otra cosa que revertir esa tendencia centralista de la economía, no solamente política, administrativa, no, hablemos de la economía. Bien. Y finalmente tenemos el tema ambiental, que hablamos del desarrollo territorial, que hablamos de un ambiente, diversidad biológica y la gestión del riesgo de desastres. ¿Y cómo medimos esto? Si es que vamos a mejorar o no. ¿Vamos a medir la calidad del agua, la calidad del suelo, la calidad? No. Vamos a medir todo a la vez. Y para esto hay un índice de desempeño ambiental, ¿no? EPI, por sus siglas en inglés, que es un índice, digamos, tomados a nivel internacional, que es un resumen, es un índice, resumen, promedio, de cómo estamos en términos de agua, de suelos, de manejo de residuos sólidos, de conservación de las áreas naturales, de conservación de la biodiversidad, de todos los aspectos ambientales, ¿no? Y en ese índice hemos ido mejorando en los últimos años, y la idea es que sigamos mejorando. Bien, entonces la idea de todo esto es esa, ¿no? Que, a ver, primer problema, uno de los problemas de por qué no servía la planificación, es esa, la falta de evaluación. Y esta definición de índices que nos van a permitir evaluar si es que estamos o no estamos avanzando hacia el desarrollo, la estamos trasladando a nivel de ministerios y a nivel de territorios. Cuando decimos territorios hablamos de regiones, provincias, distritos. En todo nivel se definirán estos indicadores para poder evaluarlos.
Bien. Luego vamos a hablar de la metodología de cómo formular los planes. Si queremos evaluarlos a todos por igual, algo así como que si queremos, vamos a tomar un examen y a todos les tomamos diferentes exámenes o tomamos un examen para todos. Digamos, para este lado de aquí están los ministerios y para este lado de acá están las regiones, las provincias y los distritos. Bien. ¿Cuál es el objetivo de los ministerios? Trabajar por el desarrollo de ¿quién? De las personas, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de los gobiernos regionales locales? Trabajar por el desarrollo de ¿quién? De las personas. Entonces, a todos los vamos a evaluar si contribuyen o no a la mejora de las condiciones de las personas. ¿Ok? Y tomaremos, si se quiere, dos exámenes. Uno para los gobiernos y otro para los sectores. ¿Bien? Ok. Voy a evaluar a los gobiernos. ¿Les debo tomar el mismo examen o distintos exámenes a cada gobierno regional? El mismo examen. Porque el desarrollo será lo mismo, de una persona será lo mismo en la comunidad nativa más alejada de Loreto o en la comunidad campesina más alejada de la altura que esté por encima de los 4.000, 4.500. Estamos hablando de una persona con dos ojos, dos manos, dos pies, ¿no? No son distintos, son personas. Bien, entonces todos tienen el mismo rol, buscar el desarrollo de las personas. Los gobiernos, los gobernantes tienen esa función, dirigir el desarrollo de su ámbito. Bien, y para esto tenemos que definir, si vamos a tomar el mismo examen, tenemos que definir también la misma forma de trabajar, ¿no? Sobre los mismos temas. Entonces cada uno hace su plan y todo el mundo hace su plan con la misma metodología. Porque uno lo hace, puede hacer su plan a 10 años, el otro a 3 años, el otro a 5 años. Uno lo hace con una estructura, tomando determinados temas, otro toma otros temas y otro toma otros temas. ¿No? No, todos el mismo plan. A nivel de país, región, provincia, distrito, todos tienen como objetivo a la persona. ¿Bien? Entonces la idea es que todos tengamos la misma estructura de un plan, la misma forma de construirlo, ¿no? Y todos serán evaluados en el cumplimiento de ese plan, no uno más que otros. Bien, y para esto el CEPLAN, bueno, decíamos cuando se aprobó el Plan Bicentenario, artículo 1, aprobar el plan. Artículo 2, que todas las entidades del Estado se alinearán a ese plan nacional, ¿no? ¿Cómo se hace? Aquí el CEPLAN emite esa directiva, la Directiva General del Proceso de Planeamiento, que es donde se define la metodología en el Estado peruano para todas las entidades públicas de cómo deben hacerse los planes. Bien, aquellos sectores, ministerios, organismos públicos, gobiernos regionales, provincias, distritos que hagan sus planes de manera distinta, con otras metodologías, ¿no?, a la establecida por esta directiva, esos planes no tendrán validez legal. Así de simple. Bien, el CEPLAN es el ente rector, decíamos, del sistema de planeamiento. Es cuando hablamos del Sistema Nacional de Presupuesto Público. El ente rector es la Dirección Nacional de Presupuesto Público. Y la Dirección Nacional de Presupuesto Público dice el presupuesto de la República, sean ministerios, gobierno regional, distrital, etcétera. El presupuesto de la República se formula así y de esta manera y no de otra manera, ¿no? O la Dirección Nacional de Tesoro Público, que es el ente rector del sistema de tesorería del país, dispone cómo se van a manejar, manejar los recursos del Estado. ¿Alguna municipalidad o gobierno regional puede manejarlo de otra manera? No, porque así está establecido en la Directiva de Tesorería. Igual está establecido en la Directiva de Presupuesto. Igual está establecido en este caso en la Directiva de Planeamiento. Bien, entonces esa es, digamos, la característica principal de esta directiva que establece la metodología para todas las entidades del Estado de cómo se formulan los planes. La metodología comprende 4 pasos
¿no? Que son, digamos, obligatorios, aunque a diverso nivel, para el Estado peruano, para todas las entidades públicas. Un primer paso es una fase prospectiva. ¿Qué es esta fase prospectiva? Es decir, primero, a ver, entendamos qué entendemos por desarrollo. ¿Bien? 1. 2. ¿Cuáles son aquellos aspectos importantes para nuestro desarrollo? Aquellas variables estratégicas que decíamos, ¿no? Y lo otro es, bueno, ¿qué escenarios a futuro se nos pueden presentar? Puede ser que el futuro sea favorable, que en el futuro sigamos como seguimos ahora, o que el futuro sea muy negativo, ¿no? O sea, esta fase prospectiva nos ayuda, por un lado, a mirar el futuro y a determinar cuáles son aquellas variables estratégicas, aquellos aspectos más importantes del desarrollo de nuestra región, provincia o distrito. Decíamos antes la diferencia entre planificación y planeamiento estratégico. La planificación aborda todo. El planeamiento estratégico nos dice, a ver, ajá, sí, el niño tiene una enfermedad en el estómago. El planeamiento estratégico no se queda, ajá, bueno, hay que darle remedios y suero y todo lo demás. No, a ver, analicemos eso. ¿Cuáles son las causas? Y una vez que lleguemos a las causas, eso es lo que tenemos que atacar. No estarle dando medicamentos a cada rato al niño, ¿no? Porque el resultado finalmente será el mismo. Bien, entonces en esta fase prospectiva lo que hacemos es mirar el futuro, mirar esos eventos, esas tendencias que hay en el futuro, ¿no? Y mirar también, determinar aquellos elementos principales que tienen que ver con el desarrollo. Luego viene la fase estratégica. Ok, ya sé más o menos cómo está el futuro, ¿no? Yo quiero lograr esto, ¿no? Mi visión de futuro, esto es lo que yo quiero. Sé que puede ser negativo, puede ser más de lo mismo, puede ser muy positivo. No, yo quiero lograr esto. Y para lograr esto, como ya sé cuáles son mis variables estratégicas, ¿no? Mis temas más importantes, yo no voy a atacar todo, voy a atacar estos temas más importantes. ¿Bien? ¿Qué es más importante, por decir, por una comunidad que está aislada? Poner las veredas que son necesarias, el parque que es necesario, o poner una carretera asfaltada del pueblo hacia otros centros donde hayan mayores servicios, mayores oportunidades, y donde puedan ir su población y también puedan sacar sus productos. ¿Qué es más importante, las veredas dentro del pueblo o esta carretera que lo conecte a centros que le dé mayores oportunidades? Eso es el planeamiento estratégico. Definir aquellas prioridades que más impacto van a tener en el desarrollo. Bien. En la fase estratégica decíamos, definimos la visión, ok, y ya para lograr eso que yo quiero en el futuro, ¿qué es lo que voy a hacer? Mis acciones estratégicas, y luego de eso, ¿no? Ya, hasta aquí llegué, y eso es mi visión de desarrollo. Y lo que está en el marco verde es que esta parte se desarrolla en lo que es la formulación de un plan de desarrollo. Bien. Luego del plan de desarrollo, cuando hablamos del plan de desarrollo de la región, ¿estamos hablando del plan de desarrollo del gobierno regional o estamos hablando del desarrollo de todas las personas de la región? De todas las personas de la región. Entonces, ¿a quién le compete formular el plan de desarrollo de la región? A toda la población, no solamente al gobierno regional. Porque ese plan tienen que hacerlo todos los actores de la región. Porque finalmente, si hablamos, a ver, ¿qué es lo más importante para lograr lo que está en un plan? ¿No? ¿Cómo se financia ese plan? ¿Cómo se financia ese desarrollo? El desarrollo agrario, digamos, no una región, una provincia. El desarrollo agrario de la provincia, ¿quién lo financia? ¿El Estado o los productores? ¿Quién paga la mano de obra para sembrar? Antes de eso, ¿quién paga la preparación del terreno? ¿Quién paga la siembra, ¿no? El cultivo, o sea, los aporques de hierbo y todo lo demás? ¿Quién paga la cosecha? ¿El Estado?
Los productores, ¿no? Entonces, ¿de quién depende el desarrollo? ¿Del gobierno municipal? Cada quien tendrá su rol, ¿no? Ya, y si el desarrollo agrario de la provincia o del distrito depende más de los agricultores, ¿no? De los productores, ¿quién tiene que hacer el plan? ¿La municipalidad? ¿No tienen ellos también que participar en ese plan de desarrollo? ¿No? Y si hablamos de la comercialización, y si hablamos de la educación, ¿no? Se pone el colegio y, a ver, ¿quién paga los útiles de los alumnos? En el caso de la educación es compartido, ¿no? El Estado pone mayormente en las comunidades, el centro educativo, los profesores, pero hay también una inversión de los padres, ¿no? No es que el Estado les ponga todo. Entonces, si hablamos del desarrollo de la provincia y hablamos del tema educativo, ¿quiénes que tienen que hacer el plan? ¿El municipio solamente? ¿O también tienen que participar los padres de familia de los estudiantes? Y así, en los diversos aspectos que tiene que ver el desarrollo de la provincia, el plan de desarrollo es una construcción de todos los actores. Todos tienen que participar, porque finalmente, si lo construye la municipalidad, sí es el plan del alcalde. ¿Quién va a defender ese plan? Es un muy buen plan, ajá, pero cambie de alcalde y el que entra, pum, al tacho y hagamos otra cosa, ¿no? Bien, entonces, por un lado está el plan de desarrollo que debe ser formulado por la comunidad, liderado, dirigido, ¿no? Apoyado, promovido por el gobierno regional, local, pero debe ser formulado por el conjunto. ¿Y debe ser formulado por un consultor? ¿Ah? Los consultores pueden ayudar, pueden facilitar, pero los conocedores de la realidad de la provincia son los actores, ¿no? El consultor ayudará a analizar los temas, ordenarlos, etcétera, ayudará a dirigir el diálogo y tener las conclusiones entre todos, ayudar en eso, porque a veces nos ponemos a discutir, no llegamos a ninguna parte, ¿no? Sino que apoyar y ayudar en eso. La idea central de todo esto es que los planes son formulados por aquellos que los van a ejecutar. Y los planes de desarrollo son ejecutados por la comunidad. El desarrollo agrario o agropecuario no es desarrollado ni por la municipalidad, ni por el gobierno, ni por el Ministerio de Agricultura, es ejecutado por los productores. Y por lo tanto, quienes deben formular el plan, también los productores también tienen una voz en eso. Y una vez que en estos planes participen todo lo de la comunidad, ese no será el plan del gobernante de turno, será el plan de la comunidad. Y la comunidad apunta y apuesta por esto. Y cambiarán las autoridades, pero el objetivo de desarrollo de la comunidad se mantendrá en el tiempo, porque es un acuerdo de la comunidad. Bien, el asunto es construir ese plan, el asunto es que esos planes sean consistentes. Y para el desarrollo de ese plan, ok, llegamos hasta ahí, desarrollamos estas dos fases, prospectiva, estratégica, y luego viene la fase institucional. Es decir, ajá, ya, para esto que quiere mi comunidad, yo, gobierno regional, yo, municipalidad, a ver, ¿en qué contribuyo y cómo hago para lograr ese desarrollo que quiere mi comunidad? Porque la razón de ser de los gobiernos es el desarrollo de su comunidad. ¿Bien? Y ahí viene ya el plan de la institución. ¿Cuál es la institución aquí? En un gobierno local, la municipalidad. Es el plan de la institución municipalidad. ¿Y qué es lo que debe entrar en su plan? Lo que la comunidad se ha propuesto como desarrollo, ¿no? Ya, ¿yo en qué contribuyo en todo esto? Y las acciones estratégicas, las acciones que se plantea la comunidad para lograr su desarrollo, esos vienen a ser los objetivos de la municipalidad. Bien, en el plan de la municipalidad vienen a ser sus objetivos, y para lograr esos objetivos de desarrollo se planteará sus acciones y sus actividades. Y una vez que tienen las actividades y las tareas, para eso, ¿qué pide? Presupuesto. Entonces, ¿el presupuesto para qué se pide? Desde antes y hasta ahora.
el presupuesto se pide para lograr los objetivos de desarrollo de la comunidad, ¿no? Ahora estamos diciendo, bueno, ¿saben qué? Estos son los objetivos de desarrollo de la comunidad, construidos, aprobados por la comunidad. Bien, y el presupuesto se articula ahí con el plan, que el presupuesto se va a asignar al plan, a los objetivos del plan. Cuando hablábamos al principio, ¿por qué fracasó la planificación? Por dos temas, ¿no? La evaluación, ok, vamos a hablar de definición de indicadores para medir si es que se está logrando o no, y el otro tema, ¿por qué fracasaron los planes? Porque no se articularon con el presupuesto. Muy bonito el plan, pero guárdalo porque yo tengo que hacer otras cosas. Pero igualito pedí la plata para eso, ¿no? Entonces, ya tenemos la primera fase prospectiva, ¿qué entendemos por desarrollo? ¿Qué queremos por desarrollo? La segunda fase estratégica, bueno, ¿cómo nos planteamos el desarrollo? ¿Qué es lo que vamos a hacer como comunidad? Lo tercero, ¿qué es lo que tiene que hacer la municipalidad para contribuir al desarrollo de su comunidad, que está en el plan? Y la cuarta fase, que va a lo largo de las tres fases, es lo que está abajo. La fase de seguimiento y evaluación. Permanentemente se tiene que evaluar esto. Cuando se hablen de los planes de desarrollo, se definirán objetivos, indicadores, metas. Cuando el municipio haga su plan, también definirá objetivos, indicadores, metas. Y se plantea también el seguimiento y la evaluación. Que decíamos, los planes fracasaron porque nadie los evalúa y porque no, iban divorciados del presupuesto. Bien. El modelo conceptual, la articulación de los planes, ¿no? Decíamos, tenemos un plan nacional, que hay objetivos nacionales, esos 6 objetivos nacionales que hemos visto, los derechos de la persona, el acceso a servicios de calidad, el Estado al servicio de la población, la economía, ¿no? Derecho al desarrollo de la economía, una economía sostenible, sustentable, una integración territorial y el tema ambiental. Bien. Ok, 6 objetivos nacionales, cada objetivo nacional tiene objetivos específicos. Esos objetivos específicos del país se convierten en los objetivos de los sectores y objetivos de las regiones. Y cuando hablamos de las regiones, provincias, distritos, hablamos de los territorios. Bien, todos apuntan a los mismos objetivos. Y vienen luego, esos son los objetivos de desarrollo, luego vienen los objetivos institucionales. Es decir, todas las instituciones, decíamos, sectores, ministerios, gobiernos, todas deben contribuir al logro de esos objetivos de desarrollo. Y los objetivos de desarrollo, ¿no?, se convierten también en objetivos de las instituciones. Es decir, todos contribuyen a esos 6 objetivos nacionales. Y no solamente, bueno, los planes son documentos de gestión. Antiguamente, hasta hace más o menos 2 semanas, ¿no? Cuando se hacía un plan era un bodoque. Mientras más pese mi trabajo, para eso me han pagado como consultor o para eso, ¿no? Y del plan que tenía 1000 hojas, 950, bueno, como consultor o funcionario también, ¿eh? Porque también sabemos que, ¿no?, desde la universidad, muchos, o en el colegio, mientras más grande, más voluminoso sea tu trabajo que presentes, el profesor te va a poner más nota, ¿no? Eso nos viene desde el colegio. En la universidad, otro tanto. En nuestro trabajo, otro tanto. Los planes, 1000 hojas, 950 del diagnóstico de todos los temas, de todas las problemáticas, y 50 hojas, bueno, de las 50, unas 20 hojas, que nos decían qué es lo que tenemos que hacer, y las otras 30 hojas para los anexos y las dedicatorias y, ¿no?, y todo lo demás. Y las fotos también del trabajo, como cuando estaban trabajando. Finalmente, no, y eso, un documento, un bodoque de 1000 hojas, permite a un alcalde, a una autoridad tomar decisiones, ¿no? La idea es que los planes son documentos de gestión, que yo mire el plan y me diga, ¿sabes qué? Es por aquí. Y cada cierto tiempo tienes que ir midiendo, ¿no?
Bien, entonces la idea es que los planes sean documentos de gestión y hablamos que los planes son los planes estratégicos sectoriales multianuales, los planes de desarrollo regional concertado, los planes de desarrollo local concertado, los planes estratégicos institucionales y los planes operativos institucionales. Esos son todos los planes, no más planes. Y todos los otros planes, por ejemplo, cuando hablábamos con el Ministerio de Economía, que es uno de los ministerios que, digamos, más pronto se ha alineado a esta metodología, ¿no? Porque, entre otras cosas, ha visto que ya, durante tantos años ha estado entregando presupuesto y no lograba desarrollo, y con esta metodología estamos hablando que sí, vas a asignar el presupuesto que esperemos que realmente contribuya al desarrollo, o sea, tu chamba ya sí va a servir de algo, ¿no? Entonces, Ministerio de Economía, ok. Y por ahí el Ministerio de Economía planteaba el Plan Nacional de Competitividad, ¿se acuerdan? Y también se planteaban los planes regionales de competitividad, ¿no? Esos planes regionales de competitividad, que en paz descansen, ya no existen, porque a nivel de región solamente hay un plan, el Plan de Desarrollo de la Región. Y en el plan institucional, en el Plan Estratégico Institucional de la Región, entran todos los planes y lo que era el Plan Regional de Competitividad se convierte ahora en la Agenda Regional de Competitividad. Bien, porque la competitividad no es un tema solamente del Ministerio de Economía, ¿no? También es del Ministerio de Transportes, ¿no? También es del Ministerio de Energía y Minas. ¿Cómo desarrollo mi competitividad si no tengo carreteras donde sacar mi producto? ¿O cómo desarrollo mi competitividad si no tengo energía? ¿O cómo desarrollo mi competitividad si mi mano de obra está hasta las patas? Entonces también entra el Ministerio de Educación, ¿no? Entonces, hablar de planes así aparte, unos de otros. En el sector de agricultura, el plan, los llamados PERSA, cuando escuché PERSA, pucha, PERSA, de Persia, ajá. El Plan Estratégico Regional del Sector Agrario, que era un plan aparte del plan de la región. También, como dice, que en paz descanse. Ya no hay los llamados PERSA. Igual estamos en el proceso con los ministerios de Educación, Salud, ¿no? Incluso, miren, hay un plan el plan por ley, ¿no? El Plan de Desarrollo Regional Concertado, que se supone que es el Plan de Desarrollo de la región. No, también hay el Plan de Desarrollo Regional Concertado de Salud. Bueno, había, ¿no? O sea, los planes regionales sectoriales, porque cuando decía, ¿no? Los gobiernos regionales son una copia del gobierno central. El centralismo de Lima se ha trasladado a la región, a la capital de la región. No, ahora solamente hay un plan estratégico institucional al que todas las direcciones regionales de los sectores se alinean. Bien, estamos en ese proceso. Bien, entonces, así pasamos a ordenar nuestro sistema de planeamiento. Igual hay otros planes especiales, territoriales, unos planes multisectoriales, unos planes especiales de otros organismos, ¿no? Y así vamos ordenando el sistema de planeamiento. Bueno, los planes, decíamos, se articulan a través de los objetivos y de los indicadores, ¿bien? Y de las acciones estratégicas. Hay todo un sistema ahí de articulación. Algo así, el objetivo nacional tiene su objetivo estratégico específico. Ese objetivo específico se convierte en un objetivo regional. El objetivo regional tiene sus acciones estratégicas para el desarrollo de la región, o el objetivo, digamos, de desarrollo local. Tiene sus objetivos de desarrollo y tiene acciones estratégicas de la región, se convierten esas acciones estratégicas en objetivos de los gobiernos locales. Y así todo va articulado y todo medidos a través de los mismos indicadores. El examen que les comentaba antes, ¿no? Es porque todos los planes van a estar articulados y todos los planes van a ser evaluados de la misma manera. Y acá viene lo que establece la directiva. La directiva general de planeamiento se emitió el año 2014, abril del 2014, y entre otras cosas, en su primera disposición final y transitoria,
establece año 2014 los ministerios, los sectores. Año 2015 los gobiernos regionales. Año 2016 los gobiernos locales. Bien. ¿Cómo avanzamos en esto? Y ya para terminar, bueno, ya sabemos más o menos qué son los planes regionales. Miren, ahí tenemos el listado de todos los ministerios. La primera columna es, desarrolló la fase prospectiva, todos, ok. La segunda columna, o sea, todos los ministerios están en este proceso, ya 11 de ellos, de los 19 ministerios, hay 11 que ya terminaron sus planes sectoriales, alineados a esta metodología, alineados al plan nacional, ¿no? Y ya la tercera columna es el plan estratégico institucional. ¿En qué van? ¿No? Esto es cómo van las regiones. De los 26 gobiernos regionales que hay en el Perú, y decimos 26, no 24, uno dice 24, no, por los 24 departamentos. 25, Lima, metropolitana, 26, Callao. Los 26 gobiernos regionales también están en este proceso. De los 26 gobiernos regionales, 11 han terminado y ya tienen sus planes aprobados. Bien, todos están en este proceso y de los que han terminado, la tercera columna es el plan estratégico institucional que están en proceso, incluso algunos ya han terminado. En este proceso estamos en el país. Gobierno nacional, tenemos el plan bicentenario, gobiernos, sectores, ministerios, 11 de 19 ya aprobaron sus planes, ¿no? Y esos planes que han terminado han dicho sí, efectivamente, todo el mundo alinearse. Persas, sector agrario, planes regionales, en paz descanse. Plan regional de competitividad, pasó a mejor vida, ¿no? Y así. Todos los planes sectoriales regionales se alinean al plan regional. Es decir, todos ya siguen una misma ruta. Y a nivel de regiones tenemos esto. En el caso concreto de Cusco, venimos trabajando con el gobierno regional y esperamos al mes de febrero, a más tardar, terminar ya el plan regional. Bien, para esto hay una etapa en el plan del desarrollo de la región en la que ya podemos arrancar con los planes locales. Estamos en esa etapa. La idea de esta conferencia, y con esto termino, es decirles, señores, en sistema del planeamiento, del desarrollo del país, o sea, del desarrollo de los peruanos, de las personas, porque no estamos planificando para nosotros. Cuando hablamos de planificar el desarrollo del país de a 10, a 15, a 20 años, ¿de quién estamos hablando? De nosotros, los que tenemos, a ver, los que tienen 30 años, dentro de 20 años tendrán 50. ¿Se está planificando para ellos? Los que tienen 40, dentro de 20 tendrán 60. Si es que seguimos en este mundo, ¿no? ¿Estamos planificando para ellos? ¿O estamos planificando para los niños? Para nuestros hijos, para nuestros nietos. Bueno, yo todavía no tengo nietos, todavía. ¿No? O sea, estamos planificando para ellos. Entonces, finalmente la cuestión es, ¿ellos merecen nuestro mejor esfuerzo? Creo que sí. Y como decía al inicio, a ver, señores, la planificación en el Perú sí tuvo 30 años y en esos 30 años demostró que no sirvió casi para nada. ¿Por qué? Porque los planes estuvieron muy bien hechos, pero nadie los evaluaba y por lo tanto fueron dejados de lado. Requerían un presupuesto que sí existía y tampoco se los dieron, ¿no? Entonces, si queremos ahora que nuestros planes de desarrollo sirvan para algo, ok, primero, que sean de la población, que sean de la comunidad, no que sean, digamos, formulados por un organismo que viene de otro sitio, llámese CEPLAN, sino que sea formulado por la misma comunidad, que refleje los intereses, las apuestas, los compromisos de la comunidad.
Bien, esos son los planes que queremos, por un lado. Por otro lado, si los otros planes fracasaron porque nadie los evaluaba, la metodología dice la evaluación desde un principio. Y una vez que se aprueben los planes, estamos implementando ya un sistema de monitoreo y evaluación de los planes. Esos planes que ya se han aprobado de los ministerios y de los gobiernos regionales ya están siendo metidos en un sistema de evaluación, ¿no? Y anualmente vamos a emitir en ese plan los reportes de evaluación de esos planes. Por un lado, por el lado de los ministerios, evaluar a los ministros, ¿no? Y por el lado de los gobiernos regionales, también evaluarlos en términos de contribución a los objetivos del desarrollo. Bien, y por otro lado, la articulación con el Ministerio de Economía. Como decíamos, uno de los primeros ministerios que actualizó su plan y se alineó fue el Ministerio de Economía. Uno de los primeros ministerios que dijo, mi plan regional de competitividad ya fue, ¿no? Estamos en ese proceso de construcción de este sistema de planeamiento y tratando de tomar todas las medidas necesarias para asegurar que efectivamente esta acción del Estado tenga resultados positivos para todos. Eso es lo que queríamos transmitirles y muchas gracias por su atención.